ver, escribir una carta de recomendación. Suena fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que es una de esas tareas que tiene un peso tremendo. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se redacta una carta que no sea un mero trámite, sino una que de verdad, abra puertas. Y es que es así de claro. A veces, la línea que separa una oportunidad increíble de un «lo sentimos mucho» es precisamente la fuerza de esa carta. Hay mucho en juego. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo se consigue escribir una carta que realmente impacte, que deje huella? Pues vamos a descubrir las claves. Muy bien, entremos en materia. Para saber cómo escribir una carta que sea decisiva, lo primero es entender por qué la gran mayoría, lamentablemente, no lo son. Y aquí está el quid de la cuestión, el gran problema. La mayoría de las cartas son genéricas, clónicas. Hay que ponerse en la piel de un comité de admisión. Están leyendo cientos de cartas. Si todas suenan igual, al final ninguna dice nada. No están buscando un simple «sí, es una buena candidatura». Buscan algo que les haga detenerse y decir «vale, esta persona es diferente». Y justo ahí es donde hay que cambiar el chip. El objetivo no es describir a alguien como bueno, sino demostrar que es excepcional. La misión de quien escribe la carta no es solo echar flores, no. Es demostrar con pruebas que esa persona no es simplemente competente, sino que tiene algo único, algo que la hace destacar por encima del resto. Y este ejemplo lo clava. Decir es muy inteligente no es más que una opinión, se queda en el aire. Pero si en vez de eso se describe cómo su proyecto demostró una capacidad de análisis brutal, logrando resultados que nadie había conseguido antes, eso ya no es una opinión, es una evidencia. Y eso es lo que cuenta. Y este es el punto clave, la idea central. La carta no puede ser un refrito del currículum. El comité ya tiene esos datos. La carta tiene que ser otra cosa. Una visión desde dentro, una validación del potencial y del carácter que solo alguien que ha trabajado con esa persona puede ofrecer. Vale, vamos a lo práctico. ¿Cómo se construye una carta con ese impacto? Pues todo se apoya en una estructura muy clara. Se trata de 3 pilares fundamentales que sostienen toda la carta. El primero, la conexión y el contexto. Segundo, ejemplos concretos, medibles. Y tercero, las habilidades clave y sobre todo el potencial a futuro. Si se construyen bien estos 3 pilares, la narrativa se vuelve potentísima y muy convincente. El primer pilar es el cimiento. Hay que empezar poniendo las cartas sobre la mesa. ¿De qué se conoce a esta persona? ¿Desde cuándo? ¿Como profe? ¿Como jefe? ¿En qué proyecto concreto brilló? Esto le da al lector un marco de referencia y una credibilidad brutal a todo lo que viene después. El segundo pilar es el corazón de la carta. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles específicos valen su peso en oro. Hay que olvidarse de adjetivos vacíos como trabajador o creativo y en su lugar contar una mini historia, una anécdota que lo demuestre. Los datos, los ejemplos, eso es lo que tiene fuerza. Y el tercer pilar, mira hacia el futuro. Aquí es donde se conectan los puntos, se cogen los logros del pasado y se proyectan hacia adelante. Se destacan habilidades como el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia y lo más importante, se explica cómo esa persona va a impactar en el programa o en su sector. Esto es justo lo que los comités de admisión están deseando leer. Ahora bien, para que esta estructura funcione, tan importante es saber qué hacer como saber qué no hacer. Hablemos de los errores típicos para esquivarlos. Fijaos qué interesante, porque estos errores son justo lo contrario de los pilares que hemos visto. Caer en clichés, usar solo adjetivos o, peor aún, limitarse a repetir el currículum es cargarse de un plumazo la especificidad y la perspectiva única que estamos intentando construir. Es tirar todo el trabajo por la borda. Y ojo, un consejo que es oro puro. Si se tiene la oportunidad, es fundamental leer la carta de motivación de la persona a la que se recomienda. ¿Por qué? Porque así se puede alinear la narrativa, que la recomendación no vaya por un lado y su historia por otro. Se consigue una coherencia total y eso es potentísimo. Y para terminar, vamos a ver algo en lo que no se suele pensar. Cómo una carta excelente no solo beneficia a quien la recibe, sino también y mucho a quien la firma. Porque al final del día, una recomendación potente y bien argumentada dice mucho de quien la escribe. Demuestra buen ojo para identificar y apostar por el talento. Cuando se respalda una candidatura que triunfa, la propia reputación profesional y el prestigio como mentor pues se refuerzan. Esto nos deja con una reflexión final. La próxima vez que toque escribir una carta, no hay que verlo como un mero trámite. Es una oportunidad. La oportunidad de contar una historia única y decisiva. Así que la pregunta es, ¿qué historia excepcional merece ser contada para ayudar a la próxima candidatura a dar su siguiente gran paso?